Hoy lo que vamos a hacer va a ser comenzar hablando de la parte de interacción gravitatoria. Vamos a introducir la fuerza gravitatoria y vamos a estudiar qué propiedades tiene y cosas relacionadas de los temas anteriores como energías, potenciales, etcétera. Pero para eso debemos comprobar ciertas buenas propiedades que tiene esta fuerza gravitatoria. Lo primero es que para hablar de esta interacción gravitatoria o introducir la fuerza gravitatoria, lo que hacemos es trabajar con tres leyes que van a sentar la base de cómo se describe el movimiento de los planetas. Quien dice planeta en realidad habla de objetos que tienen una masa muy grande, ¿vale? Aunque históricamente comenzamos por estos planetas. Esas tres leyes que van a describir el movimiento de los planetas van a ser las leyes de Kepler y son los que van a sentar la base de por qué la fuerza gravitatoria tiene el aspecto que tiene. ¿Cuáles son estas tres leyes de Kepler? Que son aproximadamente del 1610. Entonces, todo esto ha ido evolucionando con respecto al tiempo, ¿no? Porque la primera ley nos dice o nos da información sobre el tipo de movimiento que describen los planetas, ¿no? Y lo que nos dice básicamente es que los planetas se mueven describiendo órbitas, trayectorias, que son, antiguamente pensábamos que eran circulares. Se vio que no eran órbitas circulares, sino que eran órbitas elípticas alrededor del Sol, donde el Sol está situado en uno de los focos de la elipse. Es decir, que teníamos más o menos una especie de movimiento, vamos a ponerlo así, donde resulta que tienes aquí un foco y otro foco de tu elipse. Pues uno de estos focos sería el Sol. Y lo que están haciendo los planetas es moverse en una trayectoria elíptica a través del Sol. ¿Vale? ¿Qué nos dice la segunda ley? La segunda ley nos dice o nos da información sobre cuál es el movimiento en el sentido de, aquí tengo trayectoria, siguiente punto, velocidad. Entonces, el vector de posición de cualquier planeta respecto del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Que es lo que llamamos a esta ley, se suele llamar la ley de las áreas. ¿Qué nos diría? Ah, bueno, pues que claro, si yo ahora calculo el vector de posición en un cierto instante, vamos a llamarlo R flechita de T sub 1, y luego resulta que pasa un cierto tiempo y ahora el planeta está en esta posición y calculo el nuevo vector de posición R flechita de T sub 2, puedo estudiar cuál es el área que ha recorrido el planeta, ¿verdad? Que sería ese área que está barriendo el vector de posición. Si el incremento de tiempo entonces ha sido
queda un poquito chungo el incremento de tiempo. Si el incremento de tiempo, ¿quién sería? T sub 2 menos T sub 1, ¿verdad? Entonces, si vuelve a incrementarse el tiempo del mismo modo, el nuevo área que barra, es decir, oye, ha vuelto a pasar de nuevo ahora un incremento de tiempo que es el mismo. Pues entonces, en este vector de posición, el área recorrida es la misma que el área morada. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la tercera ley de Kepler? Queremos buscar una relación en este movimiento que estamos teniendo, ¿verdad? Es un movimiento elíptico. En un movimiento elíptico que es más o menos un movimiento circular, no exactamente, pero estamos dando vueltas, ¿verdad? Un movimiento periódico, entonces podemos plantearnos, inicialmente estaba en este punto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en volver a llegar al mismo punto? Eso recibe un nombre. ¿Cómo se llama el tiempo que tarda la partícula en recorrer la trayectoria y llegar de nuevo al punto inicial? Periodo. El periodo. Como es una elipse, la elipse no tiene a priori como punto importante el centro, sino que los dos puntos importantes son lo que llamamos focos, ¿verdad? Pero bueno, sí que puedo tener dentro de nuestra elipse también un centro, si la representamos en unos ejes de coordenadas, ¿verdad? Entonces, mientras que la circunferencia tiene un radio, ¿verdad? Los elementos característicos de la elipse no es el radio, son lo que llamamos semiejes, que sería semieje normalmente mayor y menor, llamas al más grande y al más chico, ¿no? Aunque solemos llamar A al semieje horizontal y llamar B al semieje vertical, ¿de acuerdo? Pues resulta que, aunque aquí tendríamos que A es el mayor, ¿verdad? Por el dibujo que he hecho, llama A al semieje mayor. Es decir, que si la elipse, en lugar de ser así, fuese de esta forma, llamaría ¿a qué semieje? Al vertical. Al vertical. Exactamente. Vamos a llamar simplemente A al semieje mayor. Bueno, pues puedo relacionar el periodo con el semieje mayor. Es decir, el periodo T mayúscula, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y el semieje mayor, vamos a llamarlo A, de la trayectoria elíptica, están relacionados por el cociente del semieje mayor elevado al cubo entre el periodo t al cuadrado es igual a una cierta constante k. ¿Vale? Esta constante en realidad sabemos cuánto vale. La constante k en realidad vale g, que es otra constante, por la masa del Sol más la masa del planeta dividido entre 4pi cuadrado. ¿Vale? Y en realidad, ¿quién es esa constante g? La constante g, a su vez, es una constante empírica, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, y que la medimos, para que esto sea una constante, ¿verdad? En Newton. ¿Me va a caber? No me va a caber. Bueno, voy a poner aquí abajo la medida, ¿vale? Newton, metro cuadrado por kilogramo elevado a menos 2. Para que se compensen las unidades que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Y por qué lo hacemos respecto al semieje mayor? ¿Tiene algún...? Porque es la relación es el que está mandando en esta ley de las áreas. Juega como una... No es el radio exactamente, sino que
la relación la tengo con la mayor distancia al origen que tenemos. Eso es lo que vemos empíricamente que verifica este cociente. Es básicamente a base de experimentación. No es que axiomáticamente hayamos demostrado esto, sino que se han puesto a calcular, a decir, oye, ha pasado un año y hemos medido esto, o han pasado 2 meses y estaba aquí el elemento, ahora está aquí, y resulta que cuando calculo el cociente con esto, tarda y me sale el mismo numerito siempre. Anda, mira qué bien. Eso es lo guay de las cosas empíricas. Lo que cuesta es darse cuenta de cuál es exactamente esa relación. ¿Vale? Ahora bien, una vez que tenemos esto, lo que nos gustaría a nosotros sería hablar de interacción gravitatoria. Esto está describiendo el movimiento de esos planetas, ¿no? Entonces vamos a ver por qué tenemos ese movimiento precisamente. Y es que el tema es que lo que va a ocurrir es que cuando tengamos dos partículas de suficiente masa, porque igual que hemos puesto la masa del Sol y la masa del planeta, en muchos sitios aparece únicamente una masa, que es la masa del Sol. ¿En qué sentido? En el sentido de que, aunque lo hacemos con el Sol y con un planeta, lo podemos hacer con dos objetos cualesquiera. Ahora bien, cuando una de las masas es mucho más grande que la otra, sumarla es un poquito más despreciable en el sentido de que si algo pesa 10 millones y esto pesa 1, trabajar con 10 millones o con 10 millones 1 no hace tanta diferencia, ¿verdad? Hombre, no es lo mismo que diga, no, es que uno pesa 7 y el otro pesa 14. A ver, mucha diferencia no hay. Pero cuando la diferencia, el orden de magnitud es muy grande, la chica la puede despreciar y decir que esto se comporta como si fuese una única masa puntual que es la grande. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, siguiente paso que queremos. Vamos a describir lo que es la gravitación, la fuerza gravitatoria. Y para eso tenemos una ley, la famosa ley de Newton de la gravitación, que se descubre más o menos unos 50 años después, es decir, en torno al 1666. Medio siglo después de que Kepler ya diese una primera relación de cómo se mueven los planetas. ¿Por qué? Porque Newton dijo, bueno, vale, son planetas, ¿verdad? Pero en realidad no se trata simplemente de planetas, sino que se trata de objetos cualesquiera. Es decir, todos los cuerpos se atraen entre sí. Y además, con una fuerza central que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional, inversamente, al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, tú imagínate que tienes aquí una masa M mayúscula, ¿vale? O masa 1, me da exactamente igual. Y tienes aquí otra masa M minúscula o masa 2. Dice, bueno, vale, pues estas masas están situadas sobre una recta imaginaria, ¿vale? Entonces, la masa M mayúscula atrae la masa M minúscula y la masa M minúscula atrae la masa M mayúscula, ¿verdad? Sí. Si la masa M mayúscula ejerce una fuerza,
¿qué fuerza está ejerciendo? Una fuerza de atracción, ¿verdad? Lo cual significa que esta masa M mayúscula ejerce una fuerza sobre la masa M minúscula. Dale un poquito más chico. Ejerce una fuerza F mayúscula, que vamos a llamarlo M, M chica, ¿vale? Que es atractiva. ¿Qué aspecto tiene esta fuerza? Hemos dicho que es una fuerza central, ¿verdad? Que sea una fuerza central significa que si tomo este eje como el eje del movimiento, entonces puedo expresar esta fuerza en términos del vector unitario U sub R, ¿vale? Que ya hemos trabajado con este vector unitario, ¿cierto? Sí. Y que sea inversa, bueno, es directamente proporcional al producto de las masas, ¿verdad? O sea que sé que aquí en el módulo va a aparecer una M mayúscula por la M minúscula, ¿verdad? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, pues si el vector que va, vamos a ponerlo aquí, este vector que va de este punto a la masa M es el vector R flechita, su módulo, ¿quién sería? R si la flechita al cuadrado, ¿verdad? Y que sea proporcional, inversamente proporcional, significa que falta aquí una constante, ¿verdad? Esa constante que le va a ocurrir va a ser negativa. ¿Por qué? El vector R va del M mayúscula al M minúscula, ¿verdad? Sí. El vector U sub R va en la misma dirección y sentido, pero tiene módulo 1. Es simplemente un vector más cortito. Pero también apunta de izquierda a derecha, por así decirlo, ¿no? Pero la fuerza apunta en el sentido contrario, ¿cierto? Por lo tanto, debo colocar un menos. ¿Y cuál es esa constante que aparece aquí? Justamente la constante g que hemos introducido antes. Es decir, la g vale 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Y las unidades cuáles eran? Newton, porque es una fuerza, ¿verdad? Sí. Y aquí, Por ¿qué tenemos? metros al Como cuadrado. aquí Por hay... distancia. Esto tiene que ser una fuerza, ¿verdad? Sí. Pero estoy dividiendo entre distancia al cuadrado. Ah, Sí, pues para por compensar tengo que multiplicar multiplicar por distancia al cuadrado, ¿verdad? Pero y está dividir multiplicando por una por masa y por otra masa. Ah, al pues tengo cuadrado. que dividir entre la masa al cuadrado. Así, ¿cuáles son las únicas unidades que nos quedan en esta fuerza? En Newton. Newton. ¿Vale? Para que veamos por qué son estas las unidades que aparecen justamente en esa constante. ¿Vale? También que tendríamos. La Bueno, es que constante si la la... fuerza M o la masa M atrae la masa M minúscula con esta fuerza, tercera ley de Newton, la masa M chica tiene que atraer a la masa M grande ¿con qué fuerza? La misma, La pero misma en en sentido módulo, opuesto. pero de sentido contrario. Es decir, la relación que hay entre esta fuerza y esta es que son opuestas, ¿verdad? Sí, y una pregunta. ¿La constante G que la introdujo? ¿Newton o...? Ujú, empíricamente, Ah, Newton. Vale. ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que tú dices, mentira, yo pongo una botella en la mesa, pongo el móvil al lado y la botella no atrae a la mesa, ¿verdad? Te puedes ¿No? quedar 18 millones de años mirando esas dos cosas que tú vas a ver que no se mueven, ¿no? Y que no están cada día más cerca. Claro, fíjate en el orden de magnitud de esta constante. 10 elevado a menos 11, ¿verdad? Es decir, si cogiese algo que pesase 1000 kilos y otra cosa que pesase 1000 kilos, este producto, ¿cuánto me quedaría? Por 10 a la 6. 10 a la 6. Si lo pongo a 1 metro de distancia, divides entre 1 metro al cuadrado y este orden de magnitud sigue siendo de 10 elevado a 6, ¿verdad? Cuando multiplico con esta constante es de 10 elevado a menos Menos 5, 5. ¿no? Sí. O sea que la fuerza que ejerce uno sobre otro es de 0,1, 2, 3, 4, 5. Tú dices, es una fuerza ridícula, ¿verdad? Prácticamente despreciable.
Sí. Seguramente el rozamiento que haya entre el objeto sea superior a esta fuerza, ¿verdad? Por eso veo que no hay movimiento. Sí se están atrayendo, aunque luego no haya un movimiento porque la fuerza de rozamiento está impidiendo que se realice ese movimiento. Es decir, para darnos cuenta de esa atracción gravitatoria necesitamos objetos que tengan una masa con un orden de magnitud muy alto. Por eso, todo esto surge con los planetas. Claro, el peso de un planeta o la masa de un planeta ya es una cosa bastante más asequible en términos de... que luego ya llega la duda de cómo pesamos el planeta, ¿no? Pero más o menos, porque nadie podía poner la Tierra en una báscula, ¿no? Pero tenemos forma en cuanto a densidad y demás de aproximar la masa que tiene el planeta, ¿no? O que tienen los planetas. Claro, todo esto es aproximado al final. La pregunta es, bueno, si obviamente en la vida real no tenemos objetos que podamos nosotros decir, medimos estas fuerzas y sacamos estas constantes, ¿no? ¿Cómo llegaron a estas fórmulas? ¿No? Porque todo esto es empíricamente. Bueno, vamos a hacer una demostración más o menos inductiva, justificativa de por qué llegamos a esta fórmula basándonos en las leyes de Kepler. ¿Vale? Vamos a ver un poquito el por qué surge como surge. Es decir, veamos una justificación. Podemos llamarla inductiva, en el sentido que vamos a ir poco a poco a partir de las leyes de Kepler. ¿Vale? ¿Qué sabemos nosotros? Hombre, hemos visto, por ejemplo, la ley de Kepler y hemos visto momentos, hemos visto fuerzas conservativas, ¿verdad? Entonces, sabemos que como hay un movimiento casi circular, ¿verdad? Vamos a plantear qué ocurre con el momento angular, ¿no? ¿Quién es el momento angular? El momento angular era coger el vector de posición R flechita, ¿verdad? Y multiplicarlo vectorialmente. Vamos a poner. Multiplicarlo vectorialmente con el momento lineal, ¿no? O lo que era lo mismo, R flechita, vectorial con masa por velocidad. Y realmente la masa la puedes colocar delante si te apetece, ¿no? Masa por R flechita vectorial con velocidad. ¿Qué ocurre con este vector? Si estamos suponiendo que el movimiento del planeta es una trayectoria plana, ¿verdad? Estos dos vectores R y V están siempre sobre el plano, ¿verdad? Una especie de situación en la que, como lo hacíamos el otro día, tengo aquí el plano, tienes aquí tu movimiento elíptico, ¿verdad? Entonces, el vector de posición siempre está en este plano, ¿verdad? La velocidad siempre está en ese plano. Y entonces, ¿hacia dónde apunta siempre el vector L? Hacia arriba, ¿verdad? Podrá ser más largo o más corto, ¿cierto? Podrá apuntar hacia arriba o hacia abajo, pero la recta sobre la que está situada es siempre la misma, ¿no? Sí. ¿Eso qué implica? Que de esas tres cosas que se supone que caracterizan a un vector, que es módulo, dirección y sentido, la dirección del vector L, del momento angular, es siempre constante, siempre en la misma recta, ¿no? Es decir, la dirección de L es constante. Realmente aquí, además, quien dice dirección dice también sentido, porque o apunta hacia abajo o apunta hacia arriba todo el rato. Porque el planeta no va a estar girando para un lado y de repente se frena y va para el otro lado. O sea que bueno, también podemos decir que su sentido también es constante, ¿no? Entonces, según la ley de Kepler, una de las leyes de Kepler que me dice que se barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Entonces, Exacto. como la segunda ley de Kepler
establece que se barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿cuál sería el área barrida al pasar de el vector o la posición R a la posición R más... Imagínate que en lugar de hacer un incremento grande, tú haces ese incremento infinitesimal, es decir, todos los chicos que tú quieras, ¿verdad? ¿Qué situación tendríamos? Tenemos, tú imagínate que dice, oye, tengo aquí mi origen, ¿verdad? Tenía aquí nuestro vector de posición R flechita y he incrementado la posición ¿cuánto? He pasado de esta posición a esta posición mediante un cierto incremento diferencial de R, ¿verdad? Obviamente entonces este vector sería R más diferencial de R. ¿Y el área de barrida cuál es? Todo este área que aparece aquí, ¿cierto? Esto es lo que vamos a llamar nosotros, como es un incremento diferencial de la posición, vamos a llamarlo incremento diferencial del área, ¿no? ¿Podemos expresar este área en términos de estos vectores? Sí. No. ¿Cómo? Porque fíjate, este vector de aquí, el R más diferencial de R, es la suma de estos dos vectores, ¿verdad? ¿De qué Entonces, vectores? del R y el diferencial de R, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí. Entonces, en realidad la figura que aparece aquí es un paralelogramo, ¿cierto? ¿Y este vector quién es? La diagonal de este paralelogramo, ¿no? Exacto. Pero es que geométricamente sabemos que el área del paralelogramo, ¿verdad? Que sería diferencial de área por 2, ¿no? Porque este diferencial de área es este triangulito únicamente, Sí, ¿no? es la mitad. Claro, esto va a ser la mitad de quién. Es que en términos vectoriales, si tengo este vector y este vector, es una especie de base por altura, ¿verdad? Pero Sí. vectorialmente multiplico este vector con este. ¿De qué modo? Producto vectorial de R con el diferencial de R, ¿verdad? Y el módulo de este vector que me proporciona el El área área. del paralelogramo completo. Como mi diferencial de área es la mitad, es este triangulito, sé que el diferencial de área es la mitad del producto vectorial o del módulo del producto vectorial de estos dos vectores, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Claro, pero eso es ese incremento de área. Yo quiero ver qué relación hay con ese incremento de área en un incremento diferencial de tiempo. Y una ¿Eso qué pregunta, significa? este razonamiento lo hemos hecho porque la diagonal es la suma de los lados. Si no, no podríamos hacerlo, ¿no? Claro, en O... vectorialmente, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, esta segunda ley de Kepler, de que barre áreas iguales en tiempos iguales, en cierto modo me está dando como una especie de velocidad constante, ¿verdad? Lo que pasa que no es ni la velocidad lineal ni la velocidad angular. Es una velocidad de área. ¿Qué nombre le podemos poner a una velocidad de área? Velocidad pues hay un concepto que es justamente la velocidad areolar, que es la velocidad con la que se barre el área. Es decir, si llamamos o si definimos la velocidad areolar v sub a como, pues v sub a lo vamos a definir como la derivada del área respecto del tiempo, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros? Que esto en realidad ¿cuánto vale? Este diferencial de área es un medio y entonces ¿qué hacemos?
Dentro de este producto vectorial meto el diferencial de t con el correspondiente diferencial de r, ¿verdad? Y entonces nos quedaría que esto es diferencial de r flechita entre diferencial de t. Oye, ¿quién es el diferencial de r flechita respecto al diferencial de t? La velocidad. O sea que aquí nos queda un medio de r flechita. Voy a intentar poner todo el rato lo mismo, que sería este de aquí. No quiero poner la x para no confundirme a lo mejor con la x de t, ¿sabes? Pero bueno, me da igual. Y aquí nos queda la velocidad, ¿no? ¿El producto vectorial de r con v era alguien? Sí, ¿Quién era precisamente? la velocidad angular, ¿no? O me acabo Mm, de columpiar yo. casi, casi, casi. ¿No ¿El era r con W? el v quién era? El Ah, vale. momento. El Algo está en momento, sí, constante, sí. ¿verdad? No Sí, pasa nada. Divido entre la constante, ¿verdad? Y me queda que la velocidad areolar, ¿quién es? 1 entre 2m. Y entonces aquí, ¿quién aparece? El módulo de el momento angular, ¿verdad? sí. Y una pregunta. Dime. Lo que acabo de decir de la velocidad angular, ¿no tenía que ver algo con el producto? ¿No habíamos hecho el otro día algo de la velocidad Sí, angular? sí, de que era la velocidad lineal, era el producto vectorial de la r con la velocidad angular. Eso sí. Vale, eso es Sí, lo que me sí, eso equivoqué. también va Anda, a que jugar un la papel. web lo... Sí, 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 sí. Hay Vale, vale. también una relación entre esas cosas. Exactamente. Pero fíjate, la segunda ley de Kepler, lo de barre áreas iguales en tiempos iguales, la velocidad areolar me está diciendo el área que se barre por unidad de tiempo, ¿verdad? O sea que la segunda ley de Kepler la podríamos haber escrito diciendo la velocidad areolar de los planetas, ¿cómo es? Constante, ¿cierto? Sí, Pero si esta velocidad es constante y la masa es constante, entonces, ¿cómo es el módulo que aparece aquí? constante. Vaya. Pero, si la dirección y el sentido eran constantes y el módulo es constante, ese vector, ¿cómo tiene que ser forzosamente? Constante. Es decir, luego, el momento angular, L flechita, es constante. Es decir, si derivo una constante, ¿cuánto nos queda? Cero, ¿verdad? En este caso, como es el vector, nos queda el vector cero, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Pero esta expresión la hemos estudiado nosotros en algún momento, ¿verdad? Lo de derivada de L respecto de t. ¿Qué ocurría? Recordemos que ¿cuánto vale esa derivada de L flechita respecto de t? Era derivar respecto de t la constante m por el vector posición vectorial con la velocidad, ¿no? La constante m sale para afuera y ahora derivaba como un producto, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de la r respecto del tiempo? la velocidad. Producto vectorial con velocidad, ¿no? Sí, Más me queda la constante m por el r flechita. ¿Y cuál es la derivada de la velocidad respecto del tiempo? aceleración. ¿Cuánto vale este producto vectorial de un vector consigo mismo? Cero. Y ahora, si esta constante m la metes aquí dentro, esto lo puedes pensar como r flechita Fuerza. vectorial con, vamos a llamar al producto de masa por aceleración, lo llamo fuerza, ¿verdad? O sea Sí, que esto es r vectorial con la fuerza, ¿no? ¿Cuánto hemos visto que vale esto? cero. Porque hemos visto que el L Sí, había flechita dos opciones. había dos opciones, No, ¿verdad? Que era sí, o la fuerza era cero, ¿no? sí, O eran paralelos, ¿verdad? exacto. ¿Qué ocurre aquí?
hemos dicho que hay una fuerza, ¿verdad? Es decir, la fuerza es distinto de cero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo son el vector de posición y la fuerza? Para verlos. Anda, ¿esto qué significa? Que F es una fuerza central, ¿verdad? Que va en la dirección del vector de posición. O sea que ya tenemos justificado el... Los cuerpos se atraen con una fuerza central. ¿Vale? O sea, el único significado de fuerza central es que va a la dirección del vector unitario. Exactamente. Pero realmente hasta ahora todas entonces han sido fuerzas centrales, la que hemos visto. Bueno, todas no, ¿no? El rozamiento no tiene por qué ser una fuerza central, o las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no tienen por qué ser fuerzas centrales, ¿no? Pero me refiero, todas se pueden expresar con un vector unitario. Pero Pero eso no quiere decir que sean No, fuerzas no, pero centrales. que una fuerza sea central no significa que se pueda expresar como un vector unitario. Lo que quiere decir es que se expresa como el vector unitario en la dirección del movimiento. Es decir, que aquí esta F Vale, vale. flechita Sí. va a depender únicamente del vector R flechita. Y va a tener el aspecto de la forma menos una fuerza F, una magnitud que depende del R flechita por el vector de dirección U sub R. Es lo que quiere decir, ¿vale? ¿Y esto de aquí cómo es? Estrictamente positivo. Ponemos el modelo adelante porque las fuerzas son siempre atractivas entre sí, ¿vale? Pero la parte de fuerza central hace referencia a que aquí solo está el vector unitario U sub R. Vale. O sea, que van en dirección movimiento. Pero la dirección siempre de la posición, ¿vale? Vale. Es decir, que si tú tuvieses aquí tu objeto con masa m mayúscula, ¿verdad? Y tienes aquí el vector de posición del m minúscula, entonces la fuerza va a ser siempre algo que va aquí. Pero si cambia la posición y luego la partícula está aquí y tienes tu vector de posición, ¿verdad? Pues la fuerza va a ser este vector. Fíjate que como vector cambia, ¿verdad? Pero siempre apunta en la dirección del movimiento. Eso es que sea una fuerza central. ¿Vale? Vale. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vamos a hacer una consideración ahora. Si nos fijamos, aquí la dependencia es del vector R flechita, ¿verdad? Sí. En el planteamiento que estamos haciendo nosotros, según las leyes de Kepler, me dice que el movimiento describe una trayectoria elíptica, ¿verdad? Pero hay un Sí. caso muy concreto de trayectoria elíptica, que es el caso Y, que es el de trayectorias circulares, ¿cierto? Es decir, una circunferencia es una elipse donde semieje mayor y semieje menor Son lo mismo. coinciden y entonces los dos focos Son se lo mismo. unifican en un único foco que es el centro de la circunferencia. Entonces, para que en estos movimientos pueda darse el caso, que no sabemos si se dará o no, pero para que exista la posibilidad de que haya trayectorias circulares, necesitamos que la fuerza sea lo que llamamos isótropa. Es decir, que esta dependencia, en realidad, podemos eliminar el vector. Entonces, vamos a considerar que la fuerza es isótropa. Es decir, aunque es un nombre raro, lo único que significa es que esta fuerza F flechita de R flechita, en lugar de escribir menos F de R flechita, puedo poner R por el vector U sub R. Es decir, que esta R es el módulo del vector de posición. Que no es que dependa del vector, es que depende únicamente en realidad de su módulo. Y esto es necesario si queremos
abrir la posibilidad a la existencia de trayectorias circulares. Es decir, si queremos que sean posibles las trayectorias o las órbitas circulares. ¿Por qué? Porque en el caso de un movimiento circular hay una fuerza en concreto que hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos llamado o bien F sub C, que lo llamamos a veces fuerza centrípeta, o también lo hemos llamado ¿de qué modo? F sub N, que es la fuerza normal, ¿verdad? Es un vector, pero el módulo, ¿qué relación tiene con la velocidad y el radio? Que si tengo una órbita circular que tiene un cierto radio R mayúscula, ¿no? Entonces la fuerza normal o fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado, ¿verdad? Donde esta R mayúscula es el radio de la circunferencia. ¿Cierto? Sí. Pero claro, entonces la fuerza F de atracción, ¿verdad? En el caso de un movimiento circular, ¿quién es el vector R flechita? Es R por el vector U sub R, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Cuál es el módulo de la fuerza? Lo que hemos llamado la F sin la flechita, ¿verdad? Esta parte de aquí es el módulo, ¿no? Pero, ¿cuál es la fuerza normal? Justamente la que está en la dirección del U sub R. O sea que el módulo de esta fuerza coincide con el módulo de fuerza normal, que es masa por velocidad al cuadrado partido el radio. ¿Eso qué significa? Que en realidad esta R flechita la puedo eliminar, ¿no? Porque aquí en esta expresión aparece el vector R flechita o aparece solo su módulo. Solo su módulo. Exactamente, entonces puedo decir que la F de R flechita en realidad es simplemente la F de la R. Que en realidad podemos escribirlo aquí como F de R mayúscula porque sabemos que el módulo de R flechita, aunque estamos acostumbrados a llamarlo R minúscula, ¿verdad? En este caso es una R Ahí. mayúscula, ¿cierto? Ujú. ¿Hasta ahí bien? Sí. De hecho, si yo lo que tengo es una órbita circular, ¿qué más podemos hacer? Es decir, si tenemos justamente una órbita circular por la tercera ley de Kepler, obtenemos que esa fuerza central o fuerza normal o simplemente fuerza, hemos dicho que es masa por velocidad al cuadrado partido partido el radio, ¿verdad? Ahora, fíjate, la relación que decíamos antes de que la velocidad lineal, ¿quién es? En módulo es la velocidad angular por el radio y la circunferencia, ¿cierto? Si Sí. sustituimos aquí, ¿qué nos quedaría? Pues Masa, M, el W al cuadrado, partido de... perdón, R partido solo. de R no, sino multiplicado por el radio, R. ¿verdad? Sí. Ahora, ¿esa velocidad angular quién es? La velocidad angular es, si es una circunferencia, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer esa circunferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la Sí. distancia que recorre en una circunferencia? 2πr.
Entonces, ¿esto qué sería? 2pi, que es la longitud, ¿cierto? Dividido Sí. entre el tiempo, pero el tiempo Vale. que tarda en dar una vuelta, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es el tiempo que tarda en dar una vuelta? El periodo T mayúscula, ¿cierto? Entonces, cuando sustituimos aquí, ¿qué aparece? Aparece masa, el omega lo cambio por 2pi, que sería 4pi cuadrado, y todo eso lo divido entre... Pero no falta el 2πr en el No, porque no W. estoy... Entonces tenía que poner aquí el tiempo en lugar del periodo. Vale, vale, sí, vale. Esa es la diferencia que tenemos. Es decir, si quieres poner justamente 2πr, entonces tienes que poner tiempo. Pero el periodo no es el tiempo, el periodo es Vale. el tiempo que tarda en recorrer una distancia, sino el tiempo que tarda en Sí, dar sí. una vuelta. ¿Vale? Vale, vale, sí. Y aquí tendríamos una R, ¿verdad? Vamos a hacer una trampa. Yo puedo escribir esto como m 4pi cuadrado. Y en lugar de poner r, puedo poner r al cubo. Hombre, no puedes poner r al cubo porque sí, ¿verdad? Entonces tienes que poner aquí r al cuadrado para que se compense, ¿no? Exacto. Pero aquí sigo teniendo mi t cuadrado, ¿verdad? En el caso de una Sí. circunferencia, semieje mayor y semieje menor coinciden y valen ¿cuánto? R, que Radio de es la lo que vimos antes. circunferencia. Pero es que Que la esa es la tercera ley de constante. Kepler me decía que el cociente de semieje al cubo entre periodo al cuadrado era una constante, ¿no? Sí, K. O sea que todo esto en realidad es una constante K. Es decir, aquí nos queda K por la masa por el 4pi cuadrado partido el radio al cuadrado, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuánto tiene que valer esa constante? Bueno, Como como que... la constante K tiene que Pero ya sabemos ser, lo que vale, ¿no? ¿eh? Pero ya sabemos lo que vale. Sí, Bueno, bueno, no, esta antes lo constante, dijimos. si quieres, llámala K tilde en lugar de K. No es la misma constante que teníamos antes exactamente, ¿vale? Vale. Sino que nosotros sabemos que la fuerza es como proporcional al producto de las masas y a la distancia, e inversamente a la distancia al cuadrado, ¿verdad? Exacto. Entonces esa constante K tilde tiene que ser también proporcional a ¿quién? A la masa M mayúscula, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Por la tercera ley de Newton, ¿cierto? Porque esto es la fuerza que está ejerciendo la masa M mayúscula sobre la masa M minúscula, ¿cierto? Pero es igual en módulo y de sentido contrario que la que haría la masa M minúscula sobre la M mayúscula. O sea que si intercambio las masas de sitio, ¿verdad? La fuerza en módulo valdría lo mismo, solo que cambiando la M minúscula por la M mayúscula, ¿verdad? Por lo tanto, esta constante tiene que depender de la M mayúscula, en este caso. ¿Se entiende? Sí. Porque cuando las intercambie, en la expresión, en lugar de quedarme constante por m minúscula 4pi cuadrado r mayúscula al cuadrado, me quedaría constante m mayúscula 4pi cuadrado r cuadrado. O sea que si el módulo tiene que ser igual, tiene que aparecer de algún modo la masa m minúscula y la masa m mayúscula. Luego, ¿cómo tomamos esa constante? Pues elegimos k tilde justamente como una cierta constante g, que esa g sí es la g que tenemos anteriormente, por la m mayúscula dividido entre el 4pi cuadrado. Pero claro, ¿eso qué nos proporciona entonces? Que el módulo de esa fuerza, ¿verdad? ¿Quién sería? Cuando sustituimos aquí nos queda g mayúscula, nos queda la m minúscula, nos queda la m mayúscula, el 4pi cuadrado entre este 4pi cuadrado se me cancela y todo eso lo dividimos entre r al cuadrado, ¿verdad? Ese es el módulo de la fuerza. Entonces, ¿cuál sería la fuerza
f flechita como vector? Sería menos su módulo, que es m minúscula, m mayúscula, dividido entre r al cuadrado, multiplicado por el vector u sub r. ¿Vale? O sea que aquí tenemos justamente la expresión que buscamos, pero ¿en qué caso? En el caso de una órbita circular, ¿cierto? Del mismo modo, mantenemos esta proporcionalidad, esta fuerza, en el caso de trayectorias elípticas. Que esto no es exactamente una demostración 100% porque todos estos conceptos son conceptos empíricos que vamos viendo en base a experimentos. Pero que sepamos que, más o menos basándonos en esas leyes, sí que tiene sentido el que encontremos estas fuerzas porque podemos obtener matemáticamente la expresión que estamos buscando. ¿Se entiende? Sí. Venga. Ahora bien, ¿qué ocurre con la fuerza gravitatoria entonces? Que hemos dicho que es una fuerza muy concreta. Es una fuerza central, ¿verdad? Y resulta que las fuerzas centrales tienen un muy buen comportamiento. Las fuerzas centrales son siempre fuerzas conservativas. Y vamos a poner aquí una nota. Las fuerzas centrales, que son de la forma F flechita de es igual a algo que depende de R por el vector U sub R, son siempre fuerzas conservativas. Recuerdas que teníamos hasta 4 definiciones equivalentes de fuerzas conservativas, ¿verdad? Que el trabajo realizado entre dos puntos no dependía del camino escogido, que el trabajo a lo largo de toda curva cerrada valía siempre cero, que existía un potencial de modo que la fuerza era menos el gradiente de ese potencial, y cuarto, que el rotacional de la fuerza, ¿cuánto valía? Cero como vector, ¿verdad? Entonces la comprobación más sencilla sería ¿por qué no calculamos el rotacional de esta fuerza de esta fuerza y vemos si sale cero o no, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Cuál es el problema? Hombre, es que yo sé calcular rotacionales en X y Z. ¿Aquí tienes Claro. X y Z? No, señor. Has cambiado de ejes, ¿verdad? Aquí en lugar de trabajar con X y Z, estás trabajando con R y con otras dos componentes, ¿no? Entonces, realmente, aquí te voy a poner la cuenta. Creo que nunca lo hemos llegado a hacer en funciones varias variables porque se nos escapa un poco, ¿no? Pero sí hemos visto el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, ¿verdad? Sí. Entonces, si realizamos el cambio a coordenadas esféricas de la forma X va a ser R coseno de tita seno del ángulo phi. Y va a ser R seno de tita seno del ángulo phi. Y Z va a ser R coseno de phi. Cuidado porque en matemática lo hacemos distinto que en física. Aquí en física, si tienes tus ejes X y Z, está claro que para este punto P, esta distancia que aparece aquí es el radio, ¿verdad? Pero cuando tú proyectas sobre el suelo y tienes aquí esta sombra, este ángulo es el tita, ¿verdad? Y lo que decíamos era que el phi podía ser el ángulo que medíamos desde el suelo o el ángulo que medíamos desde el eje Z, ¿verdad? En matemática, el phi es el ángulo que medimos desde el suelo. En física es el ángulo que medimos desde la vertical.
¿Eso qué significa? Que la R, Bueno, de hecho, en el libro de varias variables está como física. sí, porque es un libro que no ha hecho un matemático, sino que han hecho un Sí. ingeniero. Entonces, aquí varía entre 0 y más infinito. El tita da la vuelta completa, ¿verdad? Que sería entre 0 y 2pi. Y el phi, ¿dónde varía en este caso? Entre 0 y pi, ¿verdad? Si lo midiese desde el suelo, variaría entre pi medio y menos pi medio, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el problema? Claro que para calcular nosotros un rotacional, ¿quién es el rotacional de la fuerza en coordenadas cartesianas? Nosotros sabemos que el rotacional se calcula como gradiente producto vectorial con fuerza, ¿no? Y en cartesiana, ¿qué solemos colocar aquí? Coloco el I gorrito, coloco el J gorrito, coloco el K gorrito, ¿verdad? Derivo respecto de X, derivo respecto de Y y derivo respecto de Z. Y pongo aquí la componente X de la fuerza, la componente Y de la fuerza y la componente Z de la fuerza, ¿verdad? Esto es lo que estamos acostumbrados a hacer para hacer un producto vectorial de dos vectores, ¿cierto? Lo que ocurre es que hemos hecho un cambio. Hacemos un cambio a ¿qué coordenadas? Coordenadas esféricas, ¿verdad? Y en las coordenadas esféricas ya no tengo estos vectores unitarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los vectores unitarios? Los vectores unitarios ahora son un vector de posición u sub r, ¿cierto? Y en lugar del j, ¿qué vector unitario coloco? Ah, pues un vector que es el r u sub tita. Y en lugar del k, ¿qué vector coloco? Un vector que es r seno de phi por el vector u sub z, perdón, u sub phi. Los vectores unitarios son el u sub r, el u sub tita y el u sub phi. ¿Por qué colocamos estos términos? Porque al hacer estas derivadas hay un factor que tiene que aparecer multiplicando en ese determinante que es el jacobiano, ¿verdad? Sí. Técnicamente el jacobiano en valor absoluto, porque el signo más menos no me interesa, simplemente en valor absoluto. Y el jacobiano del cambio esférica, ¿cuánto vale? R cuadrado seno de phi, ¿verdad? Lo de poner aquí la R y el R seno de phi es para ajustar y que los vectores sean justamente unitarios con este jacobiano que aparece aquí. ¿Cuáles son las nuevas variables respecto de las cuales estamos derivando? Ya no derivo respecto de x, respecto de y, respecto de z, ¿verdad? Ah, tengo que derivar respecto de r, tengo que derivar respecto de θ y tengo que derivar respecto de... perdón, aquí me he equivocado, que lo he puesto al revés. Este El sería phi el teta. u sub phi, este es el u sub θ. Aquí es phi Aquí aparece derivo respecto de phi, aquí aparece derivo respecto de teta. θ. Realmente el orden en el que los ponga me da exactamente igual. Igual que tú no tienes por qué poner i, j, k, pues pones j y k. Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son ahora las componentes? Sí, claro, tú pones la componente que depende de r, la componente que depende de phi y la componente que depende de el θ, ¿verdad? Pero la fuerza, ¿cómo es? Igual, ¿no? Como aquí está este factor, todo esto lo tengo que multiplicar por r y todo esto lo tengo que multiplicar por r seno de phi, ¿no? Para ajustar y que todo quede bonito. Pero, como es una fuerza central, ¿cuánto vale la componente phi? Cero. No hay componente phi, exactamente, vale cero. ¿Y cuánto vale la componente teta? Cero. Entonces, cuando hago el producto vectorial con estas dos componentes cero, y esta componente f de r, ¿de quién depende únicamente? Solo depende de r, ¿verdad? En la componente del vector u sub r no aparece phi ni aparece teta, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando aquí
Dice, ¿cuál sería la componente U sub R? Deriva 0, la componente U sub R es 0, ¿verdad? ¿Cuál es la componente U sub phi? Derivas 0 Pero y derivas algo que solo depende de R, lo derivas respecto de de teta. beta. Y es 0, cero. ¿verdad? ¿Cuál es la Sí, componente U sub teta? lo mismo. Derivo 0 y algo que solo depende de R lo derivo respecto de... Sí, O sea que aquí nos queda el vector 0. Anda, y si el rotacional vale 0, entonces ¿qué puedo afirmar yo sobre esta fuerza? que es conservativa. Exactamente, mira qué bien. Y esto es porque es interesante. Porque las fuerzas conservativas tienen buenas propiedades, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las fuerzas conservativas? Hombre, te puedes ir a la definición y es que entonces el trabajo realizado entre dos puntos cualesquiera no depende del camino escogido. O lo que es lo mismo, ¿qué ocurre con las fuerzas conservativas? Que la energía mecánica es un invariante, ¿verdad? Es decir, como la energía mecánica se conserva bajo la acción de una fuerza conservativa, podemos garantizar que el incremento de la energía mecánica, ¿cuánto va a valer? Cero. ¿Y quién es esa energía mecánica? Voy a hacer una cosa, voy a poner simplemente E para no confundir la M mayúscula con la masa, ¿vale? Siendo E la energía mecánica dada por... ¿Cómo se define la energía mecánica? Energía cinética, ¿verdad? Más energía potencial, ¿verdad? Hombre, la Sí. energía cinética sabemos cuánto vale, ¿no? Como es la masa m minúscula, que es la que se está moviendo con respecto a la masa m mayúscula, sería un medio de la masa m minúscula por el módulo de velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto vale esta energía potencial? No lo sé, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Que como es una fuerza conservativa, tiene una energía potencial asociada, ¿no? Esta energía potencial es la asociada a la fuerza gravitatoria. ¿Cómo podemos calcularla? Vamos a tratar de obtenerlo, ¿verdad? Es decir, como la F flechita, que quién es, menos G M mayúscula, M minúscula partido por R al cuadrado, U sub R, es conservativa, debe existir E sub P, que es la energía potencial, o muchas veces simplemente se llama potencial y ya está, ¿verdad? Tal que, ¿qué tiene que ocurrir? Que la F flechita sea quién? Menos el gradiente de la energía potencial, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Claro, si nos fijamos al final, como en los ejercicios que hacíamos, ¿verdad? Esta fuerza solo tiene componente no nula en qué dirección unitaria. En la R. Entonces, no hace falta que yo descomponga F como algo por U sub R, algo por U sub teta, más algo por U sub phi, ¿verdad?
y luego igualar componente a componente porque entonces esta energía potencial, ¿de quién va a depender únicamente? La energía potencial solo va a depender de la R, ¿verdad? Es decir, como F flechita no depende de U sub teta ni del U sub phi, ¿verdad? Sacamos que este menos gradiente en realidad, ¿quién es? Menos la derivada de la energía potencial respecto de R va a ser menos la G por la M mayúscula por la M minúscula partido R al cuadrado. Es decir, que puedo igualar la componente R con la componente R simplemente, ¿verdad? Y aquí pongo derivada porque la energía potencial no va a depender ni de tita ni de phi. Es decir, como la F no depende de U sub phi ni de U sub tita, tenemos que la energía potencial en realidad depende únicamente de la R, ¿vale? O sea que puedo poner simplemente derivada de la R, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, sí. Pero esto lo podemos sacar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? El menos con el menos fuera, nos queda diferencial de la energía potencial es igual a G M mayúscula, M minúscula, el diferencial de R lo pasamos a la derecha, partido R cuadrado. Siguiente paso, añadimos entonces una integral en ambos términos, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos? Esto es una integral indefinida, ¿verdad? ¿Cuál es la integral o una primitiva de la derivada de la energía potencial? Sería la energía potencial, ¿verdad? ¿Cuál es una primitiva de esto de aquí? G, M mayúscula y M minúscula son constantes, ¿verdad? O sea que eso lo puedo sacar fuera de la integral, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es una primitiva de 1 entre R cuadrado? Menos Estoy un poco espeso. 1 partido de R, ¿verdad? Sí, sí, Y a sí. todo eso tengo que sumar una constante, vamos a poner constante C ahora, ¿verdad? Un Piensa momento. que cuando trabajamos con las Vale, sí. energías potenciales dijimos que no hay una única energía potencial, ¿verdad? Sino que hay infinita y tú eres quien decide dónde colocas el cero de la energía potencial para sacar el valor de esa constante. Por ejemplo, con la fuerza gravitatoria de la gravedad, ¿verdad? ¿Dónde colocábamos el cero? En el suelo, ¿cierto? Sí, Con la fuerza que me proporcionaba la ley de Hooke de los muelles, ¿dónde colocábamos el cero? En la posición inicial y me salía la constante cero. Fíjate, ¿dónde me interesa colocar aquí el cero de energía potencial? Sí. porque, pero esto es en general, o sea, seguimos en la trayectoria circular. No, no, esto es en general. Esto es para mi fuerza gravitatoria ya no General, vale. circular, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, si imponemos que el límite cuando R tienda a más infinito de la energía potencial que depende de R sea igual a cero, entonces, ¿cuánto vale esa constante? Toma límite aquí, ¿verdad? Es una constante, M mayúscula una constante, M una constante. Cuando la R tiene infinito, ¿a qué tiende todo este cociente? A cero. 0 es igual a Claro, 0 más C. ¿Cuánto sale entonces nuestra constante? cero. Luego, la energía potencial que depende de R, ¿quién sería? Menos la G mayúscula por la M mayúscula por la masa minúscula entre la R, ¿verdad? Esa es nuestra energía potencial. Entonces, ¿cuál sería la expresión de la energía mecánica? La energía
mecánica tendría la siguiente expresión para la fuerza gravitatoria. Cuidado porque no es lo mismo la fuerza gravitatoria que la fuerza de la gravedad. Estamos hablando de cosas distintas aquí, ¿vale? La energía mecánica, que le hemos llamado simplemente E, sería entonces un medio de la masa m minúscula por la velocidad al cuadrado menos la g mayúscula por la m mayúscula por la m minúscula partido de r. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, lo único que cuando coges las primitivas, o sea, realmente como hay infinitas, coges un poco las que te interesan. O sea, porque podríamos, la misma expresión la podremos, o sea, podríamos expresarla de forma diferente. Bueno, a ver, la primitiva de 1 partido r cuadrado es 1 partido por r, ¿no? Que lo único que lo que está afectando a esta Sí. cantidad infinita es la Vale, aparición de sí, esta pero yo me constante. refiero a como concepto, ¿A qué te porque refieres? es un conjunto, ¿no? Claro, que esto es un conjunto, exactamente. Hay infinitas energías potenciales que yo puedo definir que verifican esta propiedad. A eso es lo que me refiero. Exactamente, eso es 100% seguro. Sí, sí. El tema justamente está en que vamos a elegir una que para mí es sencilla. Para mí es sencilla, que significa, bueno, pues que esta constante sea cero. Vale, pues entonces yo coloco mi cero de energía potencial en el infinito. ¿Vale? Claro que más o Vale. menos tiene un cierto sentido, ¿no? Porque obviamente el sol te está trayendo a ti, ¿verdad? Lo que pasa es que tú estás sentado aquí y no te estás levantando de la silla flotando en el aire acercándote al sol, ¿verdad? No, Porque cuanto mayor la distancia, por muy grande que sea la masa del sol en comparación con tu masa, ¿verdad? Como la distancia también es grande, pues se compensa esa fuerza de atracción que está haciendo la masa del sol. Cuanto mayor sea la distancia, más chica es esa fuerza, entonces menos energía potencial asociada hay. ¿Vale? Entonces tiene sentido que en el infinito sea donde desaparezca la energía potencial. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? sí, Pero fíjate una cosa. Nunca, nunca es cero realmente, ¿verdad? no. Puede ser muy O sea pequeña, pero que no cero. Cero. puede ser muy chica, pero nunca es cero. Por eso, siempre, siempre, siempre hay fuerzas actuando sobre nosotros. Por eso, todas las cosas que vemos en física en realidad es un comportamiento idealista. ¿Sabes? Cuando dicen, no, es que dejo caer un objeto que sigue una trayectoria y solo actúa esta fuerza. Mentira. Si hay un sol a 200 cuatrillones de kilómetros que está atrayendo a esa partícula, esa fuerza no la estás considerando. A ver, ya. Pero es que esa fuerza a lo mejor es 0,0000000. Bueno, ya, pero está, ¿no? Entonces, por eso aquí hacemos siempre comportamientos idealistas en el sentido de que, bueno, cuando son muy chicas, las despreciamos y consideramos que no están actuando, ¿no? El último concepto que vamos a ver nosotros relacionado justamente con estas energías mecánicas que obtenemos a partir de la energía potencial es el concepto de, bueno, si te fijas en la energía mecánica, hay dos cosas que se relacionan, la energía cinética y la energía potencial, ¿verdad? Y la energía cinética interviene la velocidad que tiene tu partícula. Entonces, normalmente, ¿qué ocurría? Que cuando nosotros trabajamos con la fuerza de la gravedad, por ejemplo, ¿qué ocurría? Que en esa fuerza de la gravedad, la energía mecánica, ¿qué expresión tenía? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura h, ¿verdad? Y un medio es una constante positiva, la masa es una constante positiva, la velocidad al cuadrado es positivo.
M es positivo, la G es positivo y la H es positivo, ¿verdad? El único modo de que la energía mecánica fuese cero es cuando la primera componente cero y la segunda componente cero, ¿verdad? Pero para que la primera componente, el primer término que aparece sumando sea cero, es que la velocidad, ¿cuánto tiene que valer? Cero, ¿no? Exactamente. Y para que el segundo término sea cero, la altura, ¿cuánto tenía que valer? Cero. Claro, es que entonces era muy sencillo porque el único caso posible en el que la energía mecánica podía valer cero era cuando el cuerpo estaba en reposo en el origen de tu sistema. Dice, Sí. vale, pues ya está, lo tengo perfectamente localizado. Pero fíjate que la energía mecánica, en el caso de la fuerza gravitatoria, eso no es así, ¿verdad? Porque este primer término es positivo siempre. Este Claro. segundo término, la G es una constante positiva, la M es una masa, la M minúscula es una masa, la R una distancia, todo esto es positivo, pero que si no hay aquí. Menos. O sea que ahora a lo mejor la energía mecánica puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero, ¿no? Antes la energía mecánica no podía ser negativa, ¿verdad? Y además el único caso en el que valía cero era súper sencillo, ¿no? Sí, ahora hay más casos. Ahora hay más casos, es decir, ahora la energía mecánica puede ser positiva, negativa o cero. Y en el Entonces, caso de como ser puede cero, ser, puede ¿eh? haber varias. Y en el caso de ser cero, puede haber Claro, es varios decir, casos. si te das cuenta, antes el caso cero era tonto porque además no estaba pasando de positivo a negativo, porque no había valores negativos. Como ahora sí puede pasar tu energía positiva, tu energía mecánica, que puede tomar cualquier valor real, ¿verdad? Tanto Sí. Sí, negativo como digamos, positivo el como caso cero cero. es como una frontera. Exactamente. Entonces, podemos plantearnos darle un nombre especial al cero porque es el que me está indicando el paso de positivo a negativo, ¿verdad? Sí. Entonces, fijado un valor R, llamamos velocidad de escape, voy a llamarla V sub E o ESC, V sub E está bien, yo qué sé, a aquella que da energía mecánica igual a cero. Observemos que podemos calcular esa velocidad de escape. Porque si la velocidad de escape es la que da como lugar que la energía mecánica valga cero, ¿qué tendríamos? Que cero es igual a un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado menos la G mayúscula por la masa entre el R. ¿Y de aquí qué sacamos entonces? Este término pasa sumando, masa con masa se me cancela, el 2 pasa multiplicando y ¿qué nos queda? Que la velocidad de escape, ¿cuánto vale? Sería dos veces la constante G por la masa M mayúscula dividido entre la distancia R y todo eso elevado a un medio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no ponemos más menos? Bueno, porque la velocidad siempre es positiva, ¿no? Porque esto es un módulo, es el módulo de la velocidad y los módulos son positivos, Vale. ¿verdad? Vale. ¿Vale? Me columpié. Que tenemos que tener siempre cuidado con cuando trabajamos aquí que los elementos son vectores y cuando ponemos las cosas sin flechitas es porque son módulos y los módulos son siempre cantidades positivas. ¿De Sí, eso acuerdo? me suelo olvidar de ello. No pasa nada. Lo importante es que fíjate, ahora ya no es el único modo de conseguir que la energía sea cero, es que la velocidad sea cero como antes, ¿verdad? Sino que la velocidad de escape va a ser justamente la que me permite escaparme, por eso llamamos velocidad de escape, de la órbita que está realizando tu partícula. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Eso qué significa? Sí. Que para cualquier velocidad que sea mayor que la velocidad de escape,
te vas a ir de esa órbita. A cualquier velocidad que sea menor que la velocidad de escape, te vas a acercar justamente al centro de la partícula. Y justo con la velocidad de escape vas a estar dando vueltas en órbitas circulares. Eso, que lo estamos cogiendo ahora mismo un poquito con pinzas, lo vamos a ver el próximo día en detalle. Es decir, de momento simplemente vamos a hablar de velocidad de escape como aquella velocidad que hace que la energía mecánica valga cero. El próximo día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar la velocidad de escape con las posibles trayectorias que describe la partícula m minúscula alrededor de la partícula m mayúscula, ¿vale? Entonces, en Vale. base a cuánto valgan las velocidades, vamos a ver si tenemos trayectorias circulares, trayectorias elípticas, trayectorias hiperbólicas, trayectorias libres. Vamos a ponerle nombre y apellido a todos los movimientos que pueden describir en realidad esas partículas. Pero de momento quedarnos con fuerza gravitatoria, la energía potencial que tiene asociada, que son fuerzas conservativas, lo cual significa que del carajo porque se porta todo de puta madre, y además que llamamos velocidad de escape a aquella velocidad que hace que la energía mecánica sea cero. Cosa que es un poquito más interesante porque ahora sí tenemos valores positivos, negativos o cero de la energía mecánica, que no ocurría antes. ¿De acuerdo?